Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en un texto que, fíjense, escrito a mediados del siglo XX, pero que todavía hoy nos habla muy fuerte. La búsqueda de Dios de A.W. Tozer. Se publicó allá por 1948. Un clásico ya. Sí, total. Y ojo, que no es una colección de sermones típicos, ¿eh? Es otra cosa. Exacto. Es más bien como una meditación muy personal, casi como leer su diario espiritual. Nace de una sed que él mismo tenía, muy profunda, por experimentar a Dios más allá de las formas, de la doctrina. De lo establecido. Eso. Así que hoy la idea es justamente desgranar un poco sus ideas claves sobre cómo cultivar, digamos, una relación más viva, más consciente con lo divino, según él lo veía. Exacto. Y el contexto es importante, ¿no? Tozer escribe en un momento que él sentía como de oscuridad casi universal, así lo dice él. Fuerte. Sí, fuerte. Pero en medio de eso, él ve como una lucecita, ¿no? Ve que hay gente, sobre todo en el cristianismo más conservador de su época, que empieza a tener un hambre real, pero un hambre de Dios mismo. No de más religión. No solo de tener las doctrinas correctas o las formas bien hechas, buscaban la sustancia, la realidad espiritual detrás de todo. Y eso lo lleva a ser bastante crítico, me parece. Sí. Porque ya desde el prefacio como que lanza un dardo, ¿no? A esa complacencia religiosa que él veía. Bueno, a ver, metámonos ahí. ¿Cómo empieza a plantear esa insatisfacción? Pues arranca con todo. Sí. Empieza hablando de esa creciente hambre por Dios mismo. Y critica un tipo de evangelismo que, según él, se preocupa mucho por preparar el altar, ¿sabes? Organizar el evento, el sermón perfecto. La logística, exacto. Pero sin fijarse si bajaba o no el fuego divino. Hay una frase que a mí me impactó mucho. Es cosa solemne y no pequeño escándalo en el reino ver a los hijos de Dios muriendo de hambre sentados de hecho a la mesa del Padre. Tremendo. Es como decir, la fiesta está lista, la mesa puesta, pero falta la comida. Falta el anfitrión, su presencia real. Justamente. Y ahí está el eje de todo para él. La experiencia personal por encima de la simple corrección doctrinal. La ortodoxia. Ajá. Cita a John Wesley, que era referente en su tradición, diciendo algo como que la ortodoxia, la opinión correcta, es, en el mejor de los casos, una parte muy delgada de la religión. Solo una parte. Una parte muy fina, dice. Tozer ve un peligro muy real en quedarse solo con saber lo correcto sobre Dios, pero sin que eso lleve a un amor genuino, a un cambio de carácter. Claro. Advierte que es como la ciencia, que se puede maravillar con el universo y olvidarse del Creador. Bueno, igual la teología puede perderse en los detalles de la Biblia y olvidarse del Dios de la Biblia. Es un llamado de atención contra la idolatría intelectual, digamos. Qué interesante cómo lo conecta con la adoración. Dice que el arte de adorar, esa conexión profunda, se había perdido y que se reemplazó por el programa. Sí. Y recalca que esa palabra programa viene del teatro, del espectáculo. Es una crítica sutil a una religión que se vuelve show, ¿no? Más evento que encuentro. Totalmente. E insiste en que la Biblia, aunque es fundamental, no es el fin. Es el mapa para llegar a ese conocimiento íntimo de Dios. Exacto. Y eso nos lleva directo al siguiente punto fuerte. La posibilidad de conocer a Dios, no solo saber acerca de Él. Sí, aquí es donde la cosa se pone, densa pero fascinante. En el primer capítulo, Tozer lanza algo bastante audaz para su tiempo. Ajá. Dice que Dios, como es espíritu, puede ser conocido, cultivado en una relación personal, como cultivamos relaciones humanas. ¿Y por qué? Porque dice que nosotros también somos espíritu en esencia. Claro, creados a su imagen. Eso. No solo somos cuerpo ni solo mente. Tenemos esa capacidad de conectar con lo espiritual. ¿Correcto? Para él, la religión pura, la genuina, es eso. Es la respuesta a la interacción entre la personalidad creadora, Dios, y las personalidades creadas, nosotros. Un diálogo. Un flujo de amor, de pensamiento, entre Dios y el espíritu humano redimido. Ese es el corazón palpitante del Nuevo Testamento, dice él. Y la clave es que esto no es abstracto, se vive en una consciente conciencia personal. No es teoría. Para nada. Es experiencia directa, sentir su presencia, su realidad, casi tangible para el alma.
Y profundiza en esto más adelante, creo que en el capítulo 4, con una imagen muy gráfica. Sí, la de los sentidos espirituales. Exacto. Argumenta que tenemos como órganos o sentidos espirituales, tan reales para percibir lo espiritual como los 5 sentidos físicos para lo material. Cita el Salmo, «Gustad y ved que el Señor es bueno». Sugiere que podemos probar la bondad de Dios, ver su gloria, oír su voz, internamente, pero, y acá viene el pero grande. Que están dormidos. Eso, están como atrofiados, dormidos por el pecado, por esa desconexión original. Y necesitan despertarse. ¿Y cómo? Bueno, Tozer dice que por la obra del Espíritu Santo. Ajá. Y activados por un ejercicio consciente de la fe. Pero ojo, que redefine la fe de una manera muy práctica. No es solo creer con la cabeza, no. No es solo asentir a un grupo de creencias. Requiere lo que él llama considerar. Usa esa palabra en inglés, reckon, que es como contar con algo, darle peso real. Considerar real lo invisible. Exacto. Considerar la realidad de Dios y del mundo espiritual como algo tan sólido, o más, que el mundo físico que tocamos y vemos. Es romper el hábito mental de dudar de lo que no medimos con nuestros sentidos. Es un cambio total de qué es real para nosotros. Entendido. Entonces, ¿se puede conocer a Dios íntimamente? La fe activa esos sentidos espirituales. Pero, claro, como en toda búsqueda importante, hay obstáculos. Siempre los hay. Y Tozer los identifica muy claramente. Barreras internas. La primera, en el capítulo 2, es la tiranía de las cosas. Sí, y no habla solo de plata o posesiones, ¿eh? No, es más sutil. Mucho más. Habla de una raíz fibrosa y resistente de vida caída en el corazón. Una raíz cuya naturaleza es poseer, aferrarse. Dice que los pronombres mí, mío, Que usamos todo el tiempo. claro, expresan esa naturaleza posesiva del viejo hombre adámico. El problema no son las cosas en sí, que muchas son regalos de Dios, sino que esas cosas materiales, relaciones, logros, hasta dones espirituales, ocupan el lugar central en nuestro corazón. Usurpan el lugar de Dios. Exacto. Se vuelven fines en sí mismos, ídolos, aunque no nos demos cuenta. El ejemplo que usa es potentísimo, el de Abraham e Isaac. Sí. Es una lectura muy profunda. Porque dice que la prueba no era tanto que sacrificara físicamente a Isaac, que al final no pasó, sino que lo quitara del santuario interior de su corazón. Sacarlo del trono. Sacarlo de ese lugar principal, para que Dios pudiera reinar ahí sin competencia. Es una entrega radical. Total. Y lo increíble es lo que pasa después. Superada la prueba, Abraham recupera a Isaac, lo tiene todo, pero ya no posee nada en ese sentido de apego. Ya no se aferra. Lo tiene todo como regalo, no como derecho. Y a eso Tozer le llama la dulce teología del corazón, esa libertad interior. Una libertad que choca de frente con el segundo obstáculo, que es quizá más sutil todavía. Más difícil de ver. Sí. En el capítulo 3 habla del velo que nos separa de ver a Dios claramente. Y este velo no son solo los pecados externos que cometemos. ¿Qué es entonces? Es algo más profundo. Nuestra propia naturaleza caída, egocéntrica, la vida del yo. Y ahí sí que no se anda con rodeos para describir ese yo. Para nada. Menciona cosas como la autojustificación, siempre tener razón, la autocompasión, pobrecito yo, la autoconfianza, yo puedo solo, el autoamor, yo primero. La autoadmiración. Buscar el aplauso. Y lo que da escalofríos es que dice que este yo puede vivir perfectamente en ambientes súper religiosos. Sí, incluso alimentándose de la misma ortodoxia, del activismo. Se esconde detrás de la piedad, pero sigue siendo un velo opaco que nos tapa la cara de Dios en la práctica. No lo experimentamos. Exacto. Y quitar ese velo, bueno, Tozer insiste en que no es agradable. Ni es algo solo intelectual. No. Lo describe como un tejido vivo y sensible, porque está pegado a nosotros, a nuestra conciencia. Quitarlo requiere llevar ese yo a la cruz. Que es un concepto teológico fuerte. Sí, pero él lo interpreta como una experiencia personal, dolorosa, de muerte a esas tendencias egocéntricas. Morir a eso para poder resucitar una vida donde sí experimentemos la presencia de Dios. Entiendo. Y subraya algo clave. Esto no se logra solo con buena enseñanza o esforzándonos mucho.
requiere una obra destructora de Dios adentro nuestro. Y nosotros tenemos que rendirnos a eso. Consentir. Es como una cirugía espiritual. Y hay que dejarse operar. Es un camino exigente el que describe Tozer. Si estos son los obstáculos, las cosas y el yo y requieren esa rendición tan profunda, ¿cómo podemos en la práctica cultivar esta búsqueda, esta relación con Dios en el día a día? Bueno, ahí es donde su enfoque se vuelve sorprendentemente simple. Accesible. Sobre todo en el capítulo 7, cuando habla de la fe. Sí, es como un respiro después de tanta intensidad, ¿no? Sí, totalmente. Quiere como desmitificar la fe. Toma el ejemplo del Antiguo Testamento, ¿recuerdas? Los israelitas mordidos por serpientes. Ajá, que miraban la serpiente de bronce y se sanaban. Exacto. Y Jesús mismo usa esa imagen en Juan 3, cuando habla de creer en Él para tener vida eterna. Entonces Tozer conecta los puntos y dice, bueno, en esencia, la fe es la mirada del alma a un Dios salvador. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Dirigir la atención interior hacia Dios. Me parece liberador. No la fe como un esfuerzo mental complicado o una emoción que hay que fabricar, sino un acto de orientación, una mirada. Justamente. Y no una mirada de una vez y ya está, sino una mirada continua del corazón al Dios Trino. Mantener la conciencia de Él. Eso. Dirigir la atención del corazón hacia Jesús durante el día. Y Tozer insiste en lo simple que es. Cualquiera puede hacerlo. No importa tu educación, tus circunstancias, en cualquier momento, en cualquier lugar. Qué bueno eso. Y tiene un efecto secundario genial. Si miras a Dios, dejas de mirarte tanto a ti mismo. A tus problemas, a tus fallos. A tus miedos, a cómo te sientes. Dejas de autoevaluarte todo el tiempo. Y eso, dice Tozer, trae un alivio, un descanso al alma, profundo. Esta idea de la mirada continua que reorienta todo parece que conecta perfecto con otra de sus ideas más transformadoras, creo yo. La del sacramento de vivir. Sí, capítulo 10. Ahí va contra una división que todos tenemos muy metida dentro. ¿Cuál? La división entre lo sagrado y lo secular. Ah, claro. Lo sagrado es rezar, ir a la iglesia, leer la Biblia. Y lo secular es todo lo demás. Comer, dormir, trabajar, cuidar a los hijos, limpiar la casa. La vida normal. Exacto. Y Tozer dice, esa división es artificial, no tiene base en el Nuevo Testamento, y nos genera una frustración enorme. Como una vida partida en dos. Sí, y culpa. Sentimos que Dios solo está interesado en ese pedacito religioso de nuestra vida. Y para argumentarlo cita a Pablo, ¿verdad? Sí, cita ese pasaje clave. Ya sé que comáis, o bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El razonamiento es simple, pero demoledor. Totalmente. Si algo tan básico, tan animal como comer y beber puede hacerse para la gloria de Dios, ¿qué acto legítimo de la vida no podría elevarse a ese nivel? Las implicaciones son gigantes. Enormes. Quiere decir que no hay compartimentos, que cada acto, por común que parezca, lavar los platos, manejar al trabajo, contestar un mail, Jugar con tus hijos. todo, puede ser un acto sagrado, una ofrenda a Dios. Ojo, él aclara. No es bajar lo sagrado a lo común, es al revés. Elevar lo cotidiano. Elevar cada acto a un reino vivo, consagrar toda la vida. Que la vida entera sea un sacramento, un acto de comunión con Dios. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso en la práctica? Solo diciendo, esto lo hago para Dios. Suena fácil, pero difícil a la vez. Claro. Requiere algo más profundo. La clave, dice Tozer, está en dos cosas. Intención y fe. A ver, Primero, la intención. Hay que santificar a Dios en el corazón, o sea, mantener a Dios conscientemente en el primer lugar, en nuestros motivos. Si la intención de fondo es agradarle, honrarle, cualquier cosa legítima que hagas es aceptable para Él. entiendo. ¿Y la fe? Segundo, la fe. Creer activamente que cuando le ofreces tus actos diarios a través de Cristo, diría Tozer, Él de verdad los acepta como adoración. No es solo un pensamiento bonito. Es una transacción de fe. Exacto. Y si haces esto consistentemente, dice él, cada tarea se vuelve una ministración sacerdotal y toda tu vida, tu casa, tu trabajo, tu descanso, se convierte en un santuario. Vives continuamente en su presencia. Es una visión que integra todo.
que te cambia la perspectiva de la vida diaria. Totalmente. Te quita esa presión de tener que escaparte de lo cotidiano para encontrar a Dios. Lo encuentras en lo cotidiano. Justamente. Lleva la presencia de Dios del cuartito religioso a toda la casa, a toda la vida. Bueno, intentando resumir un poco todo esto que exploramos, ¿cuál dirías que es el mensaje central que nos deja la búsqueda de Dios? A ver, yo diría que es una llamada muy apasionada, muy urgente, a no conformarnos con una fe de segunda mano. ¿Una fe heredada o solo formal? Exacto. Es una invitación a que cada uno se embarque en una búsqueda personal, sentida, consciente de Dios mismo, de experimentar su realidad, su presencia de verdad en lo más profundo. Y reconociendo que esa búsqueda implica mirar de frente nuestros propios obstáculos internos, ¿no? Ese apego a las cosas, esa tiranía del yo. Sí. Y entender que superar eso no es solo fuerza de voluntad, necesita una rendición a la obra de Dios en nosotros. Una obra transformadora. Exactamente. Y al final es una visión que unifica la vida. Nos anima a practicar la fe como esa simple mirada continua hacia Él. Ajá. Y a ver cada momento, cada tarea, cada relación, no como una distracción de lo espiritual, sino como el escenario mismo donde podemos encontrarlo, adorarlo, vivir con Él. Transformar lo ordinario en sagrado. Eso mismo. La verdad es que Tozer nos deja pensando mucho. Quizás una pregunta para llevarnos, inspirada en ese capítulo sobre la voz que habla, podría ser esta. Con tanto ruido afuera y adentro nuestro, ¿cómo podemos cultivar esa quietud interior, esa fe sencilla, para empezar a escuchar esa voz divina que, según Tozer, siempre está hablando, aunque casi nunca la oigamos? Buena pregunta para seguir reflexionando. Sin duda, una exploración profunda de un clásico espiritual que, décadas después, sigue vivo y desafiante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de La búsqueda de Dios. Gracias a ustedes.